venía mencionando es que en los gradientes geométricos el comportamiento de la curva es justamente un comportamiento de tipo exponencial, como pueden apreciar ustedes aquí en esta gráfica de acá, ¿okay? Donde tenemos el valor en el primer año, a ese valor le vamos a llamar A, ¿ok? Y después ese A se va a ir incrementando porcentualmente, ya formando una curva exponencial hasta pues el n que nosotros determinemos en el análisis que estamos llevando a cabo. Así, por ejemplo, en el final del periodo 1, el valor es justamente el valor dado de A1, ¿no? O sea, el valor con el que empieza el flujo de efectivo. Pero en el año 2 sería entonces ese valor A1 multiplicado por 1 más la tasa de incremento del gradiente, que le llamamos G, o sea, 1 más G. Y en el año 3 ya estaríamos hablando del valor del año 1, ¿ok? El valor anterior de ese año 1 multiplicado por 1 más G elevado al cuadrado. Y así, en la medida en que van pasando los años, se va elevando, ¿no?, al cubo. De tal manera que en el año n-1 vamos a tener a sub 1 por 1 más g elevado a la n-2. Y en el año n propiamente dicho, es decir, el último año del flujo de efectivo, tendríamos que ese a sub n va a ser igual a a sub 1 más g elevado a la n menor. Entonces, este tipo, ¿okay?, que para poder tratarlo en su conjunto y poder encontrar a partir de la que hemos visto anteriormente. El valor presente que nosotros calculemos de un gradiente geométrico va a ser el valor presente de todo el flujo de efectivo. Y componíamos en dos flujos de efectivo. El flujo de las anualidades y el flujo que encontremos a través de la fórmula va a ser equivalente a todo el flujo de pagos de las. La diferencia también adicional entre el cálculo de estos tipos de cálculo de los gradientes aritméticos en su valor presente. Entonces, para poder encontrar que la fórmula, la tipo A y la tipo B, ¿no?, vamos a tener es igual a 1, división de 1 más G. Ya expliqué que G es la de crecimiento del gradiente. Dividir, que es donde está el último pago percibido. Ok, en el numerador entonces vamos a tener aquí esto. Y luego vamos a restar la tasa de interés menos tasa del gradiente. ¿Ok? Todo está multiplicado por el primer valor de la anualidad. El que está en este es el A que aparece. Pues es la manera como vamos a calcular el valor presente de un gradiente geométrico siempre y cuando el valor de I sea distinto del valor de G. Y es obvio
que tengamos que hacer esta aclaración por cuanto cuando los valores son iguales, entonces el denominador se hace cero. Y por lo tanto, al hacerse cero, la división ya no es algo que se pueda llevar a cabo. Entonces no contiene definitivamente como decíamos naturalmente cuando aprendíamos este concepto. Entonces esto solo va a ser válido cuando la tasa de interés y la tasa del gradiente sean diferentes, sean distintas. ¿Ok? Cuando las tasas son iguales, entonces vamos a utilizar la fórmula B. ¿Ya? En este caso sería n sobre 1 más i, ¿ok? Y todo esto multiplicado por el valor de a. Bien, un ejemplo de esto es el que presentamos a continuación. Una maquinaria que tiene un presupuesto de mantenimiento que proyecta gastar $2,000 el próximo año y que está previsto se incremente un 5% por año durante un periodo de 10 años. Entonces, ¿qué valor presente será equivalente si consideramos una tasa de descuento o una tasa de interés, es decir, los dos términos son homogéneos, del 10%? Analizando los datos tenemos que G es la tasa de incremento del gradiente. Dice que se incrementa un 5%. Ya, aquí lo pueden ver. Y es la tasa de interés con la cual se analiza el problema. En este caso, dice que la tasa de interés es del 10%. Y A, como les mencionaba, es el primer valor del flujo en este caso, de ese mantenimiento. Y aclara aquí que el primer valor que se va a dar el próximo año es un valor de 2,000. ¿Ok? Y el N es pues la cantidad de años que se proyectan dentro del flujo de efectivo, que en este caso son 10 años. Entonces, incluyendo todos esos valores en la fórmula, tendríamos 1 menos 1 más 0.05 sobre 1 más 0.010 elevado esto a la 10. Una vez que lo elevamos a la 10, vamos a hacer la resta de 1 menos el resultado de esos elementos. Lo vamos a dividir ahora entre 0.10 menos 0.05, ¿ya? Y el resultado del conjunto de todos estos elementos lo vamos a multiplicar por la anualidad, que es de 2,000, o su primer valor. Cuando hacemos esta operación, entonces nos genera un resultado o un valor presente de 14.879.62. Eso sería entonces el equivalente en el valor presente a el flujo de gradientes el flujo del gradiente a lo largo de los 10 años en el cual está contenido. ¿Ok? De tal manera que si nosotros tuviéramos 14.879.62 depositados en un banco, y ese banco nos pagara una tasa anual de interés del 10%, perfectamente podríamos cubrir el comportamiento del gradiente, que empieza con un valor de 2,000 y que se va incrementando un 5% por año hasta un periodo de 10 años. Y aquí es donde el concepto de equivalencia se vuelve válido y se vuelve útil, porque tanto es una herramienta de planificación como también es una herramienta de poder establecer un conjunto de valores que están en el futuro en su presente. ¿Ok? Quizás un segundo ejemplo que podríamos poner en práctica está relacionado con la venta. Así, por ejemplo, un gerente de ventas de una empresa planea
obtener resultados el próximo año de $50,000 durante los subsiguientes 5 años, incrementar sus ventas en un 10%. Si se analiza dicho pronóstico con una tasa de interés del 15%, ¿cuál será el potencial de la empresa o su valor medido en el tiempo presente, considerando solo su potencial de ventas en el mercado? ¿Okay? Entonces, como pueden ver, la utilidad que va a tener ese análisis es poder determinar, bueno, mi potencial, mi empresa potencialmente vale en este momento tanto en relación a una proyección de venta durante 5 años. ¿Okay? Este método de evaluación lo utilizan mucho los analistas como una de las variables a considerar al momento de vender una empresa o considerar la venta de una empresa, es decir, cuál es su potencial a futuro. Y aparte de eso, obviamente, qué es lo que tiene en la actualidad, cuáles son los activos que tiene, qué edificios, qué maquinarias, qué tecnologías. Algunos incluyen la experiencia de los empleados o incluyen también las patentes de las marcas, etcétera, ¿no? Pero esto es uno de los elementos a considerar. Entonces, si nosotros llevamos a cabo el cálculo para determinar ese potencial, entonces tendríamos aquí 1 más la tasa del gradiente. El gradiente, bueno, es el incremento de las ventas que piensa él obtener. En este caso está hablando de un 10%. Entonces tendríamos aquí 1.1 más 0.10. ¿Ok? Aquí en esta parte de acá sería 1 y la tasa de interés es el 15%. Estaría hablando de 1 más 0.15. ¿Ok? Y acá estamos hablando de el interés, que es 0.15, menos 0.10, que es la tasa del gradiente. ¿Ok? Y obviamente todo esto multiplicado por el valor de la anualidad, que en este caso sería el primer valor de ese flujo de efectivo, que se estima en 50,000.
Entonces, por favor, ayúdenme a calcular cuánto sería el potencial de la empresa, cuánto sería su valor presente. 199.000. El número de años aquí. Perdón, el número de años aquí no serían 10, ¿va? Sino que el análisis es para 5 años. Okay. Ahora sí, ¿cuánto sería? 199.291.89. Okay. Ahí entonces nosotros tendríamos el valor presente equivalente de ese flujo de efectivo. Algo más que quería decir relacionado con eso. Siempre sale la duda. En estos dos ejemplos que he hecho yo, la tasa de interés es mayor que la tasa del gradiente, de incremento del gradiente. Entonces, cuando restamos aquí, siempre da un número positivo, es decir, 0.10 menos 0.05 me dio 0.05 positivo. Y aquí 0.10 me da 0.05 positivo. Pero ¿qué sucede cuando es lo contrario? Aquí me da un valor negativo porque la tasa de incremento del gradiente es mayor que la tasa de interés. Pues en esos casos, cuando me da un valor negativo, no pasa nada. Porque cuando yo hago aquí la operación, ¿okay? Entonces este elemento de aquí, al dividirlo y elevarlo a 5, va a ser mayor que 1. Entonces aquí arriba me va a dar un resultado negativo que contra otro resultado negativo que tengo aquí me va a dar un positivo. O sea que no me afecta en lo más mínimo del problema. Sí, es interesante, de alguna manera, observar que cuando son costos, si es mayor la tasa de incremento de el gradiente que la tasa de interés, algo definitivamente tiene que andar mal, porque quiere decir que los costos están creciendo mucho más alto o a un ritmo mucho más acelerado que lo que crece la tasa de interés, ¿okay? Que lo que crece el costo del dinero. Entonces no sería normal, de alguna manera, que la tasa de interés sea mayor que la tasa de costo. Sí, en el caso, cuando hablamos, por ejemplo, de ventas y hablamos de utilidades, ahí pues, diga. Ok, ahí cuando hablamos de utilidades o de ingresos o ventas, ahí sí es factible que la tasa de incremento del gradiente sea mayor que la tasa de interés. Y sería lo más normal, es decir, no es que lo otro no está bueno, no sea bueno, porque siempre es un incremento, pero sí sería como lo ideal que esa tasa estuviera por encima de la tasa de costo de capital. Bien, no sé si tienen consultas y dudas a este respecto. Me gustaría que las hagan para poder ayudarles. No, ingeniero, la verdad no. Ok. Entonces, una cosa más antes de que nos retiremos. Cuando las tasas no son distintas, okay, sino que son iguales, y por lo tanto aquí se me vuelve un valor que no puedo dividir, entonces voy a utilizar la fórmula B que aparece aquí. ¿Ok? Es n sobre 1 más i multiplicado por la anualidad en los casos en que i y g sean valores iguales. Así que esto es lo que les quería presentar el día de hoy.